Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Chagüe, se me olvida hasta mi nombre. Convocado por Eduardo. Eduardo nos ha pedido que hablemos de esta peli del año 1968 dirigida por Peter Yates con Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughan, Don Gordon, Robert Duvall anda por ahí. Una película titulada Bullitt. Eduardo, muchísimas gracias por tu petición y además por pedirme una película icónica en muchos sentidos. Eduardo, me va a ser imposible no remitirme en este vídeo al último libro publicado por Quentin Tarantino, Meditaciones de Cine. Ha dado la casualidad además de que tu petición me llegó más o menos cuando estaba leyendo ese libro, cuando cayó en mis manos. Que por supuesto fui como loco a que me lo regalaran. Dije, por favor, regaladme esto, no me regaléis otras cosas para el día de mi cumpleaños. Dije, que caiga el libro de Tarantino, por favor. Un libro en el que, por cierto, solamente se habla de cine. Solamente se habla de cine, diréis, bueno, es lógico, es Quentin Tarantino, ya sabéis lo que quiero decir, no hay cotilleos, no hay salseos, no hay, es solamente lo que cumple, lo que tiene el título del libro se cumple, o sea, meditaciones de cine, las reflexiones de Quentin Tarantino sobre un montón de películas. Y yo creo que nadie mejor que el propio Quentin para explicar exactamente dónde está la fascinación que despierta una película como Bullitt. Hay una frase que dice Tarantino en el libro y que entiendo perfectamente porque creo que a mucha gente le pasa con esta película. Todo el mundo conoce Bullitt. Todo el mundo sabe que es una película protagonizada por Steve McQueen. Todo el mundo sabe que en ella se incluye una de las mejores persecuciones automovilísticas de la historia del cine, sobre la cual, por supuesto, me voy a remitir después ya cuando nos metamos a fondo en la película. Ahora bien, mucha menos gente, muy poca gente, y me atrevería a decir que a gente que incluso le gusta Bullitt, es capaz de decirte, oye, vale, todo esto que me cuentas de que McQueen es súper cool, la persecución de coches está guay, pero ¿me podrías hacer el favor de decirme de qué va Bullitt? O sea, de decirme el argumento. Muy poquita gente, incluso a todos aquellos que han podido ver la película una, dos veces, te van a dar la mayoría de las ocasiones una descripción más o menos vaga sobre de qué va la película. Yo no estoy, y ahora voy al tema, yo no estoy 100% de acuerdo con el razonamiento que hace Tarantino a la hora de explicar la fascinación que despierta esta película. Porque esto que acabo de decir yo creo que es más un defecto, en el sentido de que no ha conseguido la película atraparte por lo que es la piedra angular de cualquier ficción, que siempre es su historia, su guión, su trama. Pero a lo que iba, Tarantino ve en esto que yo veo un fallo, si queréis, él ve una grandeza, una gran grandeza, valga la redundancia de la película, precisamente dentro de una película policíaca. ¿Y por qué ve una grandeza Tarantino en Bullitt, en ese sentido? Y por esta razón. Porque aquí lo de menos, y parece, y según Tarantino así lo interpreta él, es la trama. Está hecho prácticamente adrede, que no sea una trama, vamos a decir, excesivamente original o excesivamente sorprendente. Lo importante en una película como Bullitt es todo lo demás. Era precisamente la ausencia de trama, vamos a decir, que verdaderamente te enganchaba, lo que
hace de Bullitt al final una película, como hemos dicho antes, icónica. Porque a Bullitt es una película que le sobra encanto, le sobran elementos escénicos, le sobra también un enorme gancho musical, y luego habrá que hablar de la banda sonora de Lalo Schifrin. Y, por supuesto, es una película a la cual le sobra todo ese magnetismo que derrochaba Steve McQueen cada vez que a un director le daba por ponerle una cámara delante. Y ahí es donde Tarantino dice que esta película es enorme, porque pese a esa ausencia, vamos a decir, de un argumento atractivo, ha conseguido, sin embargo, esta película seducir y enganchar no solamente a su generación, sino a varias que han venido posteriormente, gracias casi única y exclusivamente al envoltorio. Y en el envoltorio incluyo, por supuesto, todo ese encanto, todo ese imán que tenía para el espectador Steve McQueen. Ya os digo que esta es la opinión a grandes rasgos y un poco rumiada que yo he entendido después de leer las meditaciones de Tarantino. Efectivamente, cuando lo leí, me identifiqué enseguida, porque una vez vista otra vez la película, me di cuenta de que yo mismo, pese a que había visto Bullitt, es verdad que no es una película a la que yo haya acudido durante muchas ocasiones, pero la había visto, la conocía, pero no me acordaba absolutamente nada del argumento. Y sin embargo, ¿de qué te acuerdas? De la persecución por las calles de San Francisco. Por supuesto, y me acordaba también de la música de Lalo Schifrin. De hecho, no sé si os acordáis, los que tenéis ya una cierta edad, y por cierta edad quiero decir la que puedo tener yo. Me acuerdo que cuando yo era adolescente, más o menos, descubrí que esta película existía gracias a un anuncio de coches. Un anuncio de coches, si no recuerdo mal, de una gama determinada. Vamos, no voy a decir las marcas, porque no me las sé. Y en ese anuncio lo que hacían era insertar imágenes de esta película, imágenes de Steve McQueen, pero dentro de uno de esos coches anunciados y con la música de Lalo Schifrin y las calles de San Francisco de fondo. Es uno de los primeros ejemplos que yo recuerdo, además, de este tema del post-mortem llevado al cine, de utilizar a actores fallecidos para encarnar nuevas ficciones, en este caso un anuncio publicitario. Es decir, esta película es un triunfo, al final, Bullitt, por suponer un fetiche, o sea, el icono de un objeto, y hacer de ese objeto un auténtico culto, despertar toda una adoración en torno a esta película. Esta sí es una película de culto, por cierto, amigos. ¿Cuándo es una peli de culto? ¿Eso qué es? No lo sé, pero Bullitt lo es, en el sentido de que ha conseguido desafiar generaciones enteras. Yo creo que a día de hoy quizá ya mucho menos, pero quizá en los años 80, en los años 90, como demostraba ese anuncio de esa marca de coches que no recuerdo, todavía tenía predicamento Bullitt. Pero es cierto que es una película que, por lo menos en ese espacio de 30 años, ha conseguido fascinar de verdad al espectador. Y precisamente esa fascinación, esa baza de la fascinación, es gran parte por esa presencia de Steve McQueen. Yo, de hecho, os diría, a la hora de repartir porcentajes, si os diría, el encanto de Bullitt, vamos a poner mayoritariamente un 40% Steve McQueen, un 35% la persecución de coches y un 25% la música de Lalo Schifrin. Si me ha salido más de 100, perdonadme, pero bueno, más o menos esas serían las proporciones. Esta es una película dirigida por Peter Yates, cineasta británico, por cierto, y de los nacidos en la televisión. Profesionalmente dirigió varios episodios de aquella serie de El Santo, protagonizada por Roger Moore, y acabó dando el salto
a Estados Unidos. Acabó rodando en Estados Unidos y la verdad es que tuvo una carrera bastante fructífera. Puede ser que nunca dirigiera una, vamos a decir, una obra maestra, rotunda, indiscutible. Por ejemplo, acordándome de otros realizadores venidos de la televisión, en el caso de Sidney Lumet, que sí que cuenta con más de una y con más de dos. Pero es cierto que Yates acabó trabajando con estupendas estrellas de la época, como podía ser Robert Redford en Un diamante al rojo vivo, o dirigiendo películas muy interesantes, como podía ser La sombra del actor, o dirigiendo éxitos de temporada, como podía ser el thriller judicial Sospechoso, con Cher y Dennis Quaid. Pero no nos engañemos, al final en una película como Bullitt ya sabéis quién era la estrella indiscutible. Sí que es cierto que Bullitt, como comento, en muchas películas de finales de los 60 y también de buena parte de los años 70, es una película que no acaba siendo ajena al cine europeo de aquellos años, que hay que decir que desde un punto de vista quizá no tanto comercial, pero sí artístico, era lo que estaba de moda, era lo que pegaba, era lo que marcaba la vanguardia. Incluso cineastas norteamericanos dirigiendo, o británicos en este caso, dirigiendo thrillers policiales, como podía ser el caso de Peter Yates aquí en Bullitt, trataban de algún modo de incorporar las modas, y esto es lógico, no eran permeables a eso. Incorporaban una serie de constantes más propias del cine europeo que del cine de Hollywood. Por ejemplo, Bullitt es una película que, si la veis ahora, en determinados momentos, por la actitud de los personajes, por la actitud del propio Steve McQueen, puedes decir, es un poco frío todo lo que ocurre. Es una película que a lo mejor puede considerarse algo distante, empezando, como ya os digo, por el propio protagonista. Es una película en la cual pueden tener más importancia los silencios y las miradas que los propios diálogos. Y también es una película que trata de huir de lo que era, persecución de coches aparte, el thriller americano de la época. O sea, sus artífices dicen que quisieron sobre todo que la película fuera más naturalista, y este quizás es el adjetivo con el que puedo resumir todo lo anterior. Es decir, querían una película más realista, querían una película muy minuciosa en lo que respecta a los detalles de una investigación policial. Dicho de otro modo, querían huir de las fantasmadas más propias de Hollywood y darle ese toque naturalista más propio del cine europeo que del cine yankee. En resumidas cuentas, esta es una película mítica, amigos. O sea, ya está, no admite discusión. O sea, es una película que, como ya he comentado, para mí no es perfecta. Insisto, yo no estoy del todo de acuerdo con Tarantino. En fin, si lo dice Tarantino, un poquito de cine ha visto y un poquito de cine sabe. Para mí no es una película perfecta, pero lo que sí que puedo entender es el poder de fascinación de las imágenes. Ese poder de fascinación que ha ejercido no ya solamente en espectadores, sino también en cineastas. Y es una película que, bajo mi criterio, no merece una calificación inferior de 4 estrellas sobre 5. Y hasta aquí los preliminares. Hemos hablado de la película. La crítica empieza a los 13 minutos. No, señores, la crítica ha empezado hace 13 minutos, que no es exactamente lo mismo. Lo que sí que vamos a hacer ahora es comentar cosas que me parecen interesantes de una película como Bullitt. Y yo creo que, aunque es una película muy mítica, como os he dicho antes, al final muy pocos han visto. Es decir, esta es una película que adquiere tal dimensión que al final acaba siendo el póster, acaba siendo la figura de McQueen, acaba siendo la secuencia de la persecución. Se ha parado poco, se ha hablado poco, se ha indagado poco de forma precisa en el argumento de la película. Por tanto, yo creo que es una cinta en la cual sí que es pertinente, por lo menos, mencionaros por encima de qué va esto de Bullitt, para luego poder hablar de ella con un poquito más de profundidad. Básicamente, el protagonista que tenemos, ya sabéis quién es. Su nombre da
título a la película, y es el teniente Frank Bullitt, de la policía de San Francisco. A Bullitt se le ha asignado una misión, y esa es la de custodiar a un exmiembro de la mafia llamado Johnny Ross, porque va a testificar en un juicio contra los capos de la mafia de Chicago. El encargo lo hace un político, un senador que responde al nombre de Walter Chalmers, interpretado por Robert Vaughan. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que este mafioso, este testigo protegido mientras está custodiado por la policía, es asesinado, es tiroteado. El ex mafioso no muere. He dicho que ha sido asesinado, miento, no muere en primer término, es hospitalizado, pero sí lo hará después, morirá después, es verdad. Y Bullitt intentará averiguar qué es lo que ha pasado, cómo se han enterado de que estaba custodiado y, en definitiva, por qué o exactamente o quién le quería muerto. Vamos por partes. El comienzo de la película ya nos da una idea de cuál es el espíritu que vuela sobre Bullitt. Vamos a estar, déjate estas cursiladas, Echagüe. Porque cuesta situarse a veces en la película. No sabemos, ya os digo que trata de huir de lo masticadito, de la tradición clásica americana para abrazar aspectos más psicológicos. No sabemos muy bien exactamente quién es quién, o no se nos hace una presentación, vamos a decir, subrayada y clara. No sabemos quiénes son esos tipos que están entrando con bombas de humo dentro de unas oficinas y buscando ficheros. Y sin embargo, entre la música de Lalo Schifrin, que hay que darle, como ya os he dicho, que os he dicho antes, un 25% de mérito en la película, por haber convertido esta película en un mito, y además con esos aires de jazz moderno, con ese ritmo suave, pero a la vez muy atractivo, muy sugerente, un poquito sensual también. Y luego los créditos, con la llegada de los créditos, y me estoy refiriendo a la grafía de esos créditos, esas letras maravillosas que parecen salir de la pantalla, ya estás dentro, ya estás enteramente dentro de la película, que dices y te dices a ti mismo una palabra que va a salir mucho aquí, entre otras cosas, porque Steve McQueen encarnó como nadie el concepto. Y esa palabra es cool, mola, mola todo. O sea, esto es auténticamente cool, guste o no guste. Es un inicio, por cierto, además, muy de Misión Imposible. Y me estoy refiriendo a la serie homónima anteriormente a las películas de Tom Cruise. De hecho, compartían compositor. Schifrin era el autor del tema original de aquella serie mítica. Sorprende mucho ver pronto a Robert Duvall en la película, y además muy poquito más que lo vamos a ver. En este caso como conductor de un taxi. Robert Duvall ya tenía un nombre por aquel entonces. De hecho, había aparecido en un papel muy especial, como bien sabéis los que conocéis la película, que es en Mataron Ruiseñor. Pero es cierto que no era ni la mitad de lo que se convertiría después a raíz de Tom Hagen y El Padrino. Tenemos también en primer término al personaje de Robert Vaughan. Robert Vaughan y su sempiterna cara de malo. Este es uno de los papeles al final que, por lo menos en cine, fue de los más míticos que interpretó, posiblemente junto al de Los Siete Magníficos y el del Coloso en Llamas, y venga, vale, Superman 3, que nadie se enfade. Además, Robert Vaughan era un actor que poseía esa mirada, vamos a decir, torva, o sea, inquietante, mirada traicionera, o sea, que esconde, parece que siempre está escondiendo una segunda intención. No es exactamente el villano de la película, pero de algún modo lo vamos a acabar incorporando como villano. Un poco, más bien sería antagonista, villano quizás demasiado grande. Esto no se debe solamente a su actitud y a cómo le gusta hacerle la puñeta a Bullitt, sino también a la mirada tan particular que tenía Robert Vaughan. No nos engañemos, Robert Vaughan, Robert Duvall, bueno, ya ves tú, Robert Duvall, aquí la estrella principal ya sabemos quién es. Es en una habitación a oscuras al principio, vemos su rostro en la penumbra y le veremos luego después abrir la puerta con una palanca.
y ahí lo tenemos. Tenemos a Steve McQueen en el papel de Frank Bullitt, con cierto suspense a la hora de decir, no te voy a mostrar a McQueen directamente, vamos a irlo mostrando como poquito a poco. Me voy a ir un momento a una película muy posterior y de la cual ya hablé en el canal, y quiero recordar que ya cité este asunto, que es Zodiac. En un momento dado de Zodiac, el personaje de Jake Gyllenhaal ve a Dave Toschi, que fue un policía real de San Francisco, aquí interpretado en la película de Zodiac por Mark Ruffalo, y que fue el policía, el agente principal que estuvo detrás del llamado asesino del Zodíaco. Y ve que tiene el arma colgada a la altura casi de la axila. Y entonces el personaje de Gyllenhaal hace el comentario, lleva el arma como Bullitt. Y creo que es Robert Downey Jr., el otro periodista que está investigando lo de Zodiac, el que le corrige y le dice, no es así. Bullitt lleva el arma como Dave Toschi. O sea, debido a la popularidad que precisamente en torno a estos años en los que se estrenó Bullitt, gozaba Toschi, entre otras cosas, por el famoso caso de Zodiac. Pero bueno, cuestiones estéticas y modelos de los que se han tomado nota, aparte, yo creo que es preciso hablar de dónde estaba exactamente el encanto de Steve McQueen, aparte de la evidente fotogenia que tenía este tío. Una de las cosas que comenta Tarantino en su libro es que Steve McQueen lo que hacía era estar. Ya está, y me estoy refiriendo al verbo. No le hacía falta mucho más. Estar ahí y, por supuesto, elegir bien un papel. Steve McQueen difícilmente podría haber aparecido, posiblemente las haya hecho, en alguna comedia sofisticada que tuviera, vamos a decir, esos juegos de diálogos tipo Billy Wilder o Ernest Lubitsch. Rechazaba muchísimos proyectos porque él consideraba que había exceso de diálogos. A él no le molaba esto de memorizar diálogos, y tampoco le gustaba recitarlos. Él sabía en qué tipo de papel se sentía cómodo. Y en este caso en concreto, Steve McQueen no encarna a un policía visceral, no encarna a un policía en permanente estado de cabreo por tener encima a un superior tanto capelotas como el interpretado por Robert Vaughan. El personaje de Steve McQueen lo único que quiere es desarrollar su profesión y hacerlo bien, que es el de policía. Sabe, o intenta, por lo menos, adelantarse a los acontecimientos, no pierde los nervios, no le vemos desesperado, no le vemos sufrir, pero tampoco le vemos disfrutando. Es decir, de ahí lo que os decía de esa buscada frialdad, de esa pretendida frialdad que buscaba Bullitt. Y me estoy refiriendo a la película, el concepto en general. La sola presencia, la sola forma de mirar, su forma de moverse y de comportarse es lo que incorpora McQueen, es el toque McQueen, es ese porcentaje tan elevado que os he dicho antes, si no me acuerdo, creo que un 40% aproximadamente. Yo creo que me queda un poquito corto. Habría que decirle un 50% y 25%, 35% o 30% para la persecución y el 20% restante para la música de Lalo Schifrin. Pero en eso, en la forma de mirar, en la forma de moverse, en la forma de comportarse, Steve McQueen en estado puro, y eso es lo que te ofrece esta película, pero directamente inyectado en vena. De ahí, por cierto, de que la película, gracias a eso también de algún modo, se salga del estereotipo del detective de policía que se había visto frecuentemente en Hollywood. Aquí de lo que se trata es de ver a un profesional en lo suyo. Y se entiende en ese sentido que a Tarantino le guste. Tarantino ha sido, le ha gustado siempre reflejar mucho lo que es la profesionalidad. Se habla mucho de ser un profesional, aunque sea aplicado en el mundo criminal. Hasta para ser un criminal, hasta para ser un sicario o un asesino o un traficante de drogas, profesionalidad ante todo, señores.
Bullitt hace ese tipo de lectura de lo que es el trabajo de policía, como después, por cierto, lo haría Michael Mann. Yo estoy seguro que a alguien como Michael Mann una película como Bullitt le tiene que chiflar también. Es cierto que hay un plano, en todo caso, sentimental en la película, que en este caso está encarnado por la bellísima Jacqueline Bisset, su novia con la cual convive. El personaje de Jacqueline Bisset es interesante porque al final es el único gancho, vamos a decir, emocional que tiene el protagonista con la realidad no policial, es decir, fuera de su trabajo. Es cierto que se nota mucho que el personaje de Jacqueline Bisset, aparte de su fotogenia, está metido aquí exprofeso para esto. Y se nota mucho en el guión. Hay que destacar, en todo caso, un par de escenas. Una de ellas, desde un punto de vista estético, es maravillosa. En ella vemos a Jacqueline con la camisa, una camisa, entendemos, de Bullitt, porque es bastante grande, o a ella le queda muy grande, sirviéndole el desayuno a Steve McQueen, que a su vez lleva ese jersey de cuello azul, cuello alto si no recuerdo mal, poniéndose la funda de pistola y luego con la ventana con unas vistas a la calle. Desde un punto de vista estético es uno de esos momentos cool, como os decía antes, donde estás viendo a dos de las estrellas más atractivas del mundo en aquel momento compartiendo plano y como en una escena totalmente, lo que os decía, natural, de intimidad. Después doy un salto también, más adelante hay una conversación entre ambos, después de una persecución, de otra de las que hay, en la que ella le echa en cara que es un hombre sin sentimientos, que nada le conmueve, nada le emociona y que para él, para Bullitt, vivir con la violencia al final es una forma más de vida. Y lo cierto es que no me acuerdo de las contestaciones ahora mismo que le da el personaje de Steve McQueen, o por lo menos no las he anotado cuando estaba viendo la película. Entiendo que si no las anoté es porque por aquel entonces no me parecieron pertinentes a la hora de desentrañar exactamente lo que le pasa a alguien como Bullitt por la cabeza, para actuar como actúa, para tener esa coraza de frialdad y desafiar también de algún modo a sus jefes. Y yo creo que la película no trata de dar una respuesta unívoca a esas dudas que tiene Jacqueline Bisset sobre el desenganche de Bullitt con respecto a lo que es, joder, tío, la vida más allá del trabajo. Ni tampoco trata de decir categóricamente lo que psicológicamente se le pasa por la cabeza al personaje de Steve McQueen. La película, este Bullitt, se basa en tener a Steve McQueen y con todo lo que eso conlleva. Hablando de McQueen y de Bisset, la película tiene al inicio otro de esos detallitos escénicos que te hacen entender que se estaba queriendo salir de los cánones más adocenados del thriller policial norteamericano. En este caso me estoy refiriendo a ese encuentro de ambos en un restaurante con unos músicos de jazz, con su flauta, con su contrabajo. O sea, de algún modo tened en cuenta que esta película más o menos está ambientada en los años de Zodiac, que estamos en el San Francisco de finales de los años 60, el San Francisco hippie, y además era una de las ciudades, si no la que más, donde tuvo predicamento el hippismo, ese movimiento contracultural. En esta secuencia en concreto, es una secuencia un poquito larga, un poquito estirada, como varias que hay en Bullitt, que te muestran esos dejes un poco a la europea, que os decía antes, que se buscaba mucho en el cine de finales de los 60. Además es una secuencia sin ningún tipo de diálogo, y en la cual solo vemos eso, las miradas deslumbrantes de Steve McQueen y Jacqueline Bisset cruzándose. De hecho, en ese momento está hecho con la suficiente ambigüedad como para que no sepamos si, oye, estos dos se acaban de conocer ahí, se están conociendo ahí. Yo era la primera impresión que tuve cuando vi la película. Sin embargo, después vemos que es una pareja más o menos consolidada.
Tened en cuenta esto también, la figura del policía en aquellos años empezaba a estar mucho más cuestionada que antes. Y aparte ya los códigos de censura en el cine norteamericano se habían, vamos a decir que relajado muchísimo. Y en general se cuestionaba cualquier figura de autoridad. Años súper convulsos, años en los que quien se resistía a la autoridad, años de protestas, era considerado poco más o menos que un héroe. Y la película es plenamente consciente también de eso, a la hora de retratar a alguien como Bullitt con esa distancia y con esa frialdad. No se pretende hacer en la película, porque quizá no habría triunfado precisamente por eso, hacer una loa abierta y sin ningún tipo de fisuras al cuerpo de policía, en este caso de San Francisco. También hay muchos más detalles que están casi al margen, o que están al margen directamente de lo que es la investigación policial de Bullitt. Vemos secuencias, como os decía antes, muy naturalistas, muy descriptivas, sin ningún tipo de efectismo. Por ejemplo, hay un momento dado en el que Steve McQueen sale del hospital donde está el mafioso herido, todavía no muerto, le vemos caminar por la ciudad, le vemos comprar el periódico, va a una tienda, hace sus compritas, vuelve a casa. Es decir, son una serie de secuencias que ni de coña habrían estado en una película policíaca de los años 40 y tampoco de los años 50, y ya estamos aquí en los 60. Son secuencias como las que os acabo de decir antes del restaurante, que solamente tienen sentido en una película de estos años finales, en los cuales, de los 60, en los cuales la influencia del cine europeo no es que fuera ya directamente influencia, es que era el patrón a seguir. Estamos ante una película que es un policíaco, aunque, como habéis visto, poco he hablado de lo que es la trama policial, a veces se nos olvida. Antes de eso tenemos una persecución, pero sin embargo no es de coches, concretamente en ese hospital, cuando uno de los mafiosos, el del pelillo blanco, el Canosete, uno de los sicarios, mejor dicho, va allí con la intención de asesinar al testigo protegido, a este Johnny Ross, que sigue allí herido. Allí también se sucede una persecución por lo que son todas las salas de mantenimiento de lo que es este hospital, entre Bullitt y este sicario, que por cierto es muy convincente cómo entra al hospital. Esto también lo explicaba Tarantino, o sea, pregunta por el herido con mucha educación, engañando a todo el mundo. Es decir, es una aproximación a lo que es una trama criminal hecha con bastante más naturalismo y con bastante más apego a la realidad, insisto, fantasmadas de coches aparte, que luego habrá que verlo, de lo que, no digo ya, de lo que es hoy el thriller policial que se hace desde Hollywood. Luego entra ahí a la habitación con el fin de liquidarlo, y en lo que se refiere a la persecución que tienen ellos dos allí a pie dentro del hospital, también está excelentemente bien rodada. También es una secuencia muy bien montada en la película. Hay que hablar también de montaje en una película como Bullitt, con mucho sentido del suspense. Es una secuencia, como ya os digo, como muchas otras de Bullitt, larga y que se detiene mucho en los detalles. Vemos también que es una película de los años 60 o de finales de los 60, por algunos detalles en concreto que demuestran intencionalidad política en la película. Por ejemplo, hay un detalle por parte del personaje de Robert Vaughan. A mí me ha llamado la atención lo primero de todo porque no era habitual en la época que un cirujano jefe en una película me estoy refiriendo, y que además es el, insisto, cirujano jefe, ahora sí me ha salido bien, el que está intentando salvar la vida al testigo protegido que está herido, sea negro. Robert Vaughan, cuando se presenta allí, lo que dice: quiero que sustituyan a este cirujano. La excusa que da él es que es muy joven. Y efectivamente, ves que es un hombre muy joven.
Pero en el fondo, aquí hemos cogido la chinita, creemos que alguien como Robert Vaughan, como este político que además representa la burocracia, que representa el sistema, por así decirlo, el poder establecido, el interés personal y la ambición personal por encima del interés público, puede que no solamente sea el tema de la juventud lo que le molesta de este cirujano. Vamos ahora sí con la secuencia del seguimiento en coche por las calles de San Francisco. Esta es una secuencia maravillosa, no solamente por el hecho de que hay una persecución en coche, eso siempre es algo muy cinematográfico y que mola ver. Es que es una persecución que en ocasiones podría haber sido perfectamente a pie, en el sentido de que se dan una serie de engaños, se da un juego de gato y ratón que es muy difícil concebirla dentro de un vehículo, es decir, que sea un automovilista, porque tú te puedes ocultar en una esquina, luego salir, luego hacer el cambiado, pero eso lo piensas y dices, joder, en coche es imposible. Si fuera a pie, se puede hacer. Dicho de otro modo, y aquí me explico bien, es como una persecución a pie, con toda la adrenalina de una persecución a pie, con todos los riesgos, con todas las dificultades, pero trasladada a dos coches. Está, por ejemplo, ese momento maravilloso en el que el sicario este del pelillo blanco y su compinche están siguiendo a Bullitt con el afán de matarlo. Y en un momento dado, el que era el perseguido, que es Bullitt, se las apaña para ser el perseguidor. Es una secuencia en la cual cuenta con una serie de planos alucinantes. Por ejemplo, cuando se están cruzando esos dos tranvías que de repente se paran. Después, la persecución pasa a tener como cierta calma tensa, además con la música de Lalo Schifrin. Y encontramos, aparte de los recursos lógicos de cámara, que de repente te encuentras con que te plantan cámaras subjetivas en el coche, desde la misma luna frontal, lo cual también le confiere una especial tensión. Por supuesto, después de esa calma tensa ya se pisa el acelerador y además las cuestas de San Francisco tan empinadas y tan poco recomendables para ir a toda velocidad, con derrapes, con esa cámara que os decía de la luna delantera botando además en cada pendiente. Después, además, la persecución sigue más allá de lo que es la ciudad de San Francisco. Lo vemos ya en las afueras, cuando pasamos de lo que es intentar echar el coche a la cuneta a sacar directamente ya los rifles, invadiendo un carril contrario y empezando ya los tiros. Y todo eso además termina con tan mala suerte para los malos que caen en una gasolinera. Decía antes lo del montaje. Esta película obtuvo el Oscar al mejor montaje. En un momento posiblemente en el que el montaje era, por supuesto, una baza fundamental para una película de estas características y con estas secuencias. Los artesanos de la industria sabían que el secreto de que una peli de acción como es Bullitt, thriller, mejor dicho, para que realmente funcione, parte del secreto está en el montaje, que incluso un guión regular, gracias a un buen montaje, y no me estoy diciendo que sea un guión regular el de Bullitt, estoy hablando de términos genéricos, gracias a ese buen montaje, hasta un guión tirando a mediocre, no el de Bullitt, pueda sacar o pueda hacer reflotar una película. Pero el público en general no estaba muy pendiente de esas cosas. Prueba de que en ese sentido ahora nos detenemos más, o yo quiero detenerme más en esto, está el canal de Acción Cine, donde hablamos de cosas como el montaje. Ahora sí que podemos detenernos más en distintos aspectos de la película que pueden ser y que de hecho son invisibles para el público. Y en este caso comprendes, una vez vista esta secuencia maravillosa
estupenda, que te mantiene en vilo y que, al contrario de lo que ocurre para mí en el cine actual, no te pierdes en ella, sino que estás siempre dentro de ella, te invitan a ser partícipe de la secuencia, no eres solamente un mero testigo, comprendes todo el rato lo que está ocurriendo, entonces sabes muy bien, y sabes muy bien también quién es quién en esa persecución, y pese a la velocidad que va siendo progresiva, tampoco te quedas atrás. Comprendes que el Oscar al mejor montaje muy posiblemente se debió gracias a esta secuencia de la persecución, a la que hay que conceder su parte alícuota de responsabilidad por haber hecho de Bullitt un mito. En eso tiene un mérito tremendo. Quería detener un poco más en la personalidad de Steve McQueen. Digamos que no transgrede, esto también es interesante, no transgrede lo que es el manual del buen policía, como sí lo haría Clint Eastwood unos años después, dando vida a Harry Callahan. Sin embargo, Bullitt sí que se guarda una baza, es el hecho de que ese testigo del hospital, el testigo al que tenían que custodiar y que es tiroteado, finalmente muere. Lo que hace Bullitt es mentir al político. Directamente les dice: oye, no, sigue vivo. ¿Y con eso qué quiere? Ganar tiempo. Quiere provocar que los malos den pasos, que les acaben delatando, de forma que Bullitt pueda ir a su vez por delante de ellos, pueda saber qué es lo que se traían aquí entre manos. Es una maniobra muy peliculera. En este caso sí que lo es. Es una maniobra, vamos a decir que muy poco creíble, o por lo menos que, si nos ponemos en términos verosímiles, vas a ver que tiene unas patas muy cortas. Y sin embargo, en la película, tal cual está narrado, con ese, o gracias a ese distanciamiento, con ese poco apasionamiento, a mí por lo menos me funciona este giro sorprendente en Bullitt. Me funciona que un personaje como Bullitt actúe así, y además con esa inteligencia, y no con un afán de protagonismo, o no con ese afán de sed de venganza que parece reinar siempre en un personaje como Harry el Sucio, sino más bien con el único afán, como os decía antes, de ser un profesional, de cumplir de verdad con su trabajo. Él era un policial que, por su buena fama, sobre todo entre la prensa, le encargan una misión importante. Y lo cierto es que él fracasa en esa misión. Os recuerdo que el testigo al que tenía que proteger es tiroteado y finalmente muere. Y eso es lo que verdaderamente yo creo que mueve a Bullitt. Esa es la gasolina del personaje. El hecho de que le hayan tomado el pelo en su trabajo, que le hayan engañado, que hayan sido mejores que él. Para él, su trabajo, como le recuerda posteriormente el personaje de Jacqueline Bisset, es todo en esta vida. No hay, por así decirlo, una clara distinción en Bullitt entre lo que es la vida privada, en este caso la vida sentimental, y su vida profesional. Está la vida profesional por delante de todo, y en este caso ha sido burlada. Y su único afán va a ser cazar a aquellos que le han hecho quedar como un mal policía, como un mal profesional. Antes os he mencionado la secuencia de Jacqueline Bisset, cuando le empieza a echar en cara todo esto, cuando están los dos en la carretera. Conviene también pararse en la secuencia que hay justo antes y que da lugar a esa conversación, cuando la lleva a un hotel. Se supone que para pasar ahí un dirty weekend, un fin de semana romántico, y que sin embargo lo que hace Bullitt es ir a ese hotel porque está buscando a otra mujer que le puede dar alguna pista. Esa mujer veremos que aparece estrangulada. Hay que decir que es una película con más violencia de la que se podría pensar, pero sin embargo es cierto que estamos en los años de Bonnie y Clyde, por ejemplo, que en el sentido de que plasmar lo que es la sangre en el cine ya dejaba de ser un tabú, ya dejaba de ser algo
por así decirlo, visto como algo monstruoso. Esa película de Bonnie y Clyde supuso un hito y además acaba entroncando también con este nuevo Hollywood, vamos a decir, con menos tabúes a la hora de reflejar la violencia. En este caso, Bullitt lo hace. Hay un bonito giro también efectista cuando descubre Bullitt que en realidad el tal Johnny Ross, al que están custodiando y con el cual ha fracasado porque ha muerto, en realidad no era la persona que decía ser. No era un testigo clave. En realidad era todo un engaño. El tal Johnny Ross sigue ahí fuera y es el que está haciendo matar a toda esta gente con tal de borrar su rastro. Os he dicho ya que había spoilers en la película, ¿verdad? El clímax de la película se produce en el aeropuerto, donde supuestamente está este Ross a punto de escapar allí en un vuelo comercial. También es una enorme secuencia la del aeropuerto, sobre todo porque otra vez tenemos una persecución no en coche. Otra vez tenemos una persecución a pie, en este caso por esas pistas del aeropuerto y entre medias, por cierto, con esos aviones de Pan América, que en realidad vamos a decir que son las grandes amenazas que hay en esta secuencia. Hay una toma en concreto en la que vemos a McQueen, y yo os diría que es Steve McQueen, y seguramente sea él, porque ya sabéis que aparte era un gran fanático de la velocidad y de los coches, y rodaba este tipo de secuencias al volante más arriesgadas. Muy posiblemente sea el propio Steve McQueen el que de repente pasa por debajo de un avión y verdaderamente impresiona. Y aquí volvemos al tema de la fisicidad de las cosas, la cualidad de lo físico, cómo se pierde con las recreaciones informáticas a día de hoy. Tú estás viendo ese momento en el que el personaje de McQueen o McQueen pasa por debajo del avión y te dices a ti mismo, oye tú, esto lo han hecho de verdad, amigos, esto es peligroso. A mí me ha sido imposible no acordarme en todo momento, y lo he citado antes, de Michael Mann y más concretamente de Heat. Yo estoy seguro que un realizador como Mann posiblemente sea un admirador, no sé si de la trama de Bullitt, pero sí de varios detalles escénicos y de esos apuntes más naturalistas que tiene la película de Peter Yates. Estoy casi seguro de que la tuvo que tener un poquito en cuenta, sobre todo en todo este clímax del aeropuerto, algo que a mí me ha recordado. Es verdad que en la película de Michael Mann era mucho más emocional, más emotivo por cómo acababa y por la relación que tenían entre los dos personajes protagonistas, pero me ha recordado en algo, por lo menos desde un punto de vista escénico, al final que protagonizaban, en el caso de Heat, Al Pacino y Robert De Niro. Finalmente, el destino de este Johnny Ross no es otro que el de quedar atrapado entre las puertas de la salida del aeropuerto, con Bullitt tiroteándolo. Me llama mucho la atención, por cierto, la reacción de la gente que está pasando por ahí. Me llama mucho la atención justo cuando, después de esa muerte, cuando están en todos en plan, bueno, oye, esto es San Francisco, o sea, tampoco hay más importancia que darle. Acaban de tirotear hasta la muerte a un tipo en la puerta de la salida del aeropuerto. Bueno, oye, son cosas con las que te puedes encontrar si llegas aquí. Es decir, todo como asimilado, como en plan, bueno, venga, ya ha pasado, coño, tío. ¿Cuántos de vosotros habéis estado presentes en un tiroteo en vuestra vida, sabes? Sí me quiero detener más en el final de la película, que creo que explica en parte o trata de responder a ese enigma que sobrevuela todo el rato sobre quién es Bullitt y por qué actúa como actúa, por qué es frío, por qué hace lo que hace. Vuelve a casa después de lo que ha ocurrido, encuentra a Jacqueline Bisset, que está en la cama, vemos que deja la pistola y las balas en la barandilla de las escaleras, va al cuarto de baño, abre el grifo, se empieza a mirar directamente en el espejo. Es un momento en el que casi se pregunta, o parece preguntarse, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué hago lo que hago? Corta el plano y el último plano de la película es esa pistola y esas balas que ha dejado sobre la barandilla. Esto es interesante porque da pie a varias explicaciones, es decir, él se mira
al espejo, intentando reconocerse, lo que el director nos muestra a continuación, acto seguido, es la pistola y las balas, como si fueran al final, o yo entiendo, un reflejo de parte del rostro que le está lanzando cuando se está mirando al espejo. Se mira en el espejo, después, acto seguido, la pistola y las balas, sus herramientas de trabajo. Pero a su vez esa pistola y esas balas están apartadas, están como fuera de la habitación, están al margen. Es decir, a lo mejor con eso, lo que nos dice Peter Yates, lo que nos está diciendo el guión es: a Bullitt le ha llegado el momento quizá de cambiar de aires, quizá le ha llegado el momento de separar lo que es él, su persona, la mirada en el espejo, de lo que es su trabajo, esa pistola y las balas. Y de esta forma, no olvidarse de que tiene que ser un policía que realiza concienzudamente su trabajo, pero sí recordar que es también un ser humano. Me parece un finalazo, o sea, en ese sentido, un epílogo, un epilogazo, muy sencillo, sin carreras de coches, sin persecuciones a pie, que te hace, como habéis visto, comerte la cabeza y quizá montarte películas más de la cuenta, y que está abierto a más de una interpretación. Y hasta aquí la crítica a la carta de Bullitt. Eduardo, 1.000.000 de gracias por tu petición, 1.000.000 de gracias por haber confiado en mí. Espero que te haya gustado este vídeo y espero que os haya gustado al resto de los que os dejáis caer por aquí. Ya sabéis, más peticiones, no tenéis que hacer más que... Joder, ¿cómo te complicas, Echagüe? Mirad las instrucciones que hay debajo de este señor que os está hablando ahora mismo. Aparece en la descripción del vídeo cómo contactar con la revista, solicitar uno de los vídeos. Si es a mí, maravilloso, os lo agradezco muchísimo. Suscribirse al canal también ayuda y además es gratuito. Y ya si le dais un like, suscripción, like, ya vuelta al ruedo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.